Desde México se va a definir quiénes son los consejeros electorales, cómo se van a manejar los consejeros electorales, qué intereses van a tener los consejeros electorales y finalmente la corrupción va a seguir imperando cualquiera que sea el sistema. Teníamos buena ley, pero teníamos una mala actitud de los funcionarios, de tal manera que empezaron a corromper las elecciones. De tal manera que en Querétaro, y digo en varios estados a nivel nacional, la elección dejó de ser una elección democrática para convertirse en una subasta de votos. Todo hay corrupción en los municipios, influido por el presidente municipal, en los estados por el gobernador, a nivel nacional por el presidente de la República. Mientras eso suceda, se pueden dar las leyes que se quieran, los cambios que se quieran, y no se va a corregir la situación. Pero esta reforma no va a traer nada nuevo, no va a traer ningún beneficio. De lo que se queja la población es de la forma de elección que finalmente se da a través del voto comprado y del voto cooptado. Esto no se va a mejorar con un control nacional, un control federal de las elecciones. Es un retroceso, definitivamente, ¿no? Porque no significa ninguna mejora. O sea, se rompe el pacto federal, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿para qué los estados tienen su independencia y autonomía? Aquí la pierden totalmente la autonomía, o sea, van a ser otra vez regidos por lo que diga el centro, por lo que diga el presidente de la República. No hay una verdadera oposición en México. Todo está condicionado a los intereses que se manejan. Los partidos políticos dejaron de ser de interés público para convertirse en un intercambio de intereses particular. No hay oposición en México se metieron a hacer, a nivel federal, se metieron a hacer el pacto que finalmente es el que ha regido los destinos del país y donde han condicionado el voto desde fuera del Poder Legislativo, ¿verdad? Al Poder Legislativo llegan las iniciativas simplemente a aprobarse. Mientras este país no se convenza de que hay que eliminar la corrupción desde el barrendero hasta el presidente de la República, va a seguir siendo lo mismo. Ninguna reforma va a beneficiarnos, ¿no? Todo el trabajo de todos los ciudadanos de 1992 a la fecha fueron 20 años perdidos para la democracia, porque la democracia no terminó de nacer y sí está muriendo.